Capítulo 460, es lo que quiero, 1. Primero te llevaré a tu habitación. Muchas gracias. Taylor sonrió ante el agradecimiento de Cale antes de llevarlos rápidamente a otra habitación. No vieron a nadie en el pasillo cuando salieron de la habitación subterránea y se trasladaron a su habitación. Screech. La puerta se abrió y un lugar que estaba preparado como una sala de reuniones apareció frente a ellos. Está aquí. Muchas gracias. No es nada, joven maestro, Nim. Te veré más tarde. Sí. Taylor se alejó sigilosamente como lo había hecho mientras los guiaba aquí. Adelante. Cale entró en la habitación como si todo esto fuera normal y todos los demás, excepto Choyan y el invisible Raon, lo siguieron con sospecha en sus rostros. Clic. Beacrox cerró la puerta para aislarlos del exterior y empezó a hablar. ¿Por qué no estamos en el desierto? Preguntó antes de ver la expresión habitual en el rostro ahora visible de Raon y la expresión tranquila de Choyan, haciéndolo asentir con la cabeza con una expresión amarga. Choyan parece saber algo también. Supongo que hay una razón. Yo tampoco lo sé. ¿Es eso así? Beacrox se sentó junto a Choyan en la mesa antes de hablar con Cale, que estaba a la cabeza de la mesa. Joven maestro, Nim, sé que sospechabas que el poder del atributo de tierra final estaría en la región noroeste del reino de Rohan. El dragón mestizo, que era el único que había escuchado esta información por primera vez, se estremeció. Su mente seguía siendo un caos, pero se dio cuenta de que estaba escuchando información peligrosa y secreta y comenzó a hablar con cautela. Comillas. Está bien que lo escuche. Beacrox, que recibió esa mirada, respondió sin rodeos. ¿Por qué no estaría bien? Así es como lo mencionó Beacrox. Cale también estuvo de acuerdo y el mestizo dragón miró hacia Cale con una expresión aún más confusa. Sin embargo, su mirada luego se dirigió hacia los niños de 9 años en promedio sentados alrededor de Cale. Para ser más específico, su mirada se movió hacia Raon. Agitaba las alas y golpeaba el brazo de Cale con la cola como si estuviera feliz y sonriendo. La mirada del mestizo dragón no podía apartarse de esa sonrisa. Aigu. Cale suspiró internamente mientras miraba esto. La respuesta parecía obvia incluso sin preguntar al respecto, sin embargo, Cale no podía simplemente quedarse allí observando al mestizo dragón. Joven maestro, Nim, estamos aquí en la región noroeste del reino de Rohan y no en el desierto porque localizaste el atributo de tierra antiguo poder. Se volvió hacia Beacrox, quien había hecho la pregunta. Beacrox, que había preguntado en tono apremiante, pensó que estaban perdiendo un tiempo precioso. No sabemos cuándo regresará la estrella blanca al desierto. Por lo que sabemos, podría haber regresado allí de inmediato. Eso significaría que era probable que la estrella blanca notara la ausencia de Cale y dirigiera su atención hacia la región noroeste del reino de Rohan. Verás, Cale comenzó a hablar en ese momento. Miró a sus amigos sentados alrededor de la mesa. Además de los niños que tenían un promedio de 9 años y el mestizo dragón, también estaban Beacrox, Choyan y el rey mercenario Bad Igis. Sí, ¿tú qué? Bad miró a Cale con expresión entretenida. Choyan, que era el único aparte de Raon que sabía que Cale vendría aquí, decidió guardar silencio. El poder antiguo del atributo tierra se encuentra en el territorio Stan. Sin embargo, Choyan tampoco lo sabía todo. No tenía forma de saber si Cale había encontrado el poder antiguo del atributo tierra o no. Solo esperó a que Cale abriera la boca, lo que sucedió muy pronto. Alguien recuerda claramente la cresta del condado de Enituse. Comillas. Bad miró a Cale con expresión de asombro. La cresta del condado de Enituse era la tortuga dorada. Sabía eso, pero no conocía el escudo detallado de la bandera de su condado. ¿Quién diablos recordaría algo así? Sin embargo, Bad se equivocó al respecto. Cale, Nim, lo recuerdo. Humano, lo recuerdo. También haré una cresta como esa en el futuro. Lo sé. Lo sé porque Hans me lo enseñó. Choyan y los niños de 9 años en promedio respondieron como si fuera una pregunta fácil.
Joven maestro, Nim, por supuesto, puedo dibujar algo así. Beacrox parecía molesto incluso para responder una pregunta tan obvia. Comillas. Bueno, puedo describir la mayor parte incluso si no puedo dibujarlo. Incluso el mestizo dragón asintió con cautela con la cabeza. Esto hizo que Bad se quedara sin palabras. ¿Qué? Soy el raro. Kale continuó hablando mientras Bad permanecía allí sin poder compartir sus pensamientos. Sí, como todos saben, la cresta del condado de Enituse es. Joven maestro, Nim. Beacrox levantó la mano y cortó a Kale. Bad estaba esperando a Beacrox, quien impidió que Kale, que se había salido del tema, hablara del antiguo poder atribuido a la tierra a la cresta de Enituse, para seguir hablando. La persona que había hecho la pregunta antes para iniciar la discusión había sido Beacrox. ¿Qué es? Kale respondió a Beacrox con una expresión estoica y Beacrox respondió con una expresión seria. Ya no es el condado de Enituse. Ahora es el ducado de Enituse. Utilice el término adecuado, especialmente frente a los niños. Bad se quedó sin palabras. Quería preguntar si esa era la razón por la que Beacrox había cortado a Kale, pero la expresión de orgullo en el rostro de Beacrox hizo que Bad se quedara callado. Debería quedarme callado. Bad eligió el silencio y Kale miró a Beacrox en estado de shock antes de continuar hablando. De todos modos, el símbolo del ducado de Enituse es la tortuga dorada y se usó como escudo familiar. Te lo mostraré, recuerdo todo porque soy grande y poderoso. Raon usó magia para crear el escudo de Enituse en el centro de la mesa. Una tortuga dorada estaba en el centro como mencionó Kale. Así es como se veía. Bad asintió con la cabeza hacia la cresta que había visto unas cuantas veces. Escuchó un susurro en ese momento. Fue Kale. Que lleva la tortuga dorada. Había algo en el caparazón de la tortuga dorada. Humano, sé la respuesta. Es una roca, es una montaña de piedra. Raon respondió con emoción y Hong intervino también. El ayudante de mayordomo Hans me lo dijo. Dijo que era una montaña de piedra encima de la tortuga dorada. Dijo que la montaña estaba hecha de mármol. Así es, realmente eres inteligente. Tú también eres inteligente, hermano menor. Bad asintió con la cabeza después de escuchar los comentarios de los niños. La cresta del condado de Enituse era una tortuga dorada con una montaña de mármol encima. El territorio es famoso por su mármol. Esa fue la razón por la que se hizo tan rico. Era normal que la cresta del territorio tuviera su símbolo junto con el elemento por el que su territorio era famoso. Pero, ¿por qué importa eso? Bad no sabía por qué Kale lo sacaría a relucir ahora. Fue en ese momento. Ah, entonces. Choyan jadeó en silencio. Bad quería preguntar qué le pasa. Sin embargo, después de ver a Choyan asentir con la cabeza, Choyan no podía prestarle atención a eso en este momento. Kale, Nim definitivamente estaba mirando el archivo sobre los nobles de la región noroeste en ese momento. Fue el día en que se llevó a cabo la celebración después de que la casa Enituse fuera ascendida a casa de un duque. Choyan había ido a buscar a Kale en la terraza de la esquina donde Kale estaba leyendo algunos documentos. Esos documentos estaban llenos de información sobre los nobles de la región noroeste. Kale estaba buscando información sobre la casa del marqués Stan, así como sobre todos los nobles de la región noroeste, además de un mapa de la región noroeste. Choyan, lo resolviste. Choyan, que se volvió para ver a Kale, que sonreía tanto que sus ojos tenían la forma de una luna creciente, asintió con la cabeza y Kale inmediatamente continuó hablando. Se puede decir que el poder antiguo de mi atributo tierra es un tipo de poder basado en la piedra. Incluso su nombre era Skari Giant Cobblestone Adoking gigante aterrador. Kale continuó hablando justo cuando Bad estaba a punto de fruncir el ceño al ver que Kale cambiaba de tema nuevamente. Solo hay dos familias nobles en el reino de Rohan con canto rodado o piedra en su cresta. Bad encontró esto extraño. Realmente hay solo dos hogares. Solo dos familias nobles en esta tierra de cantos rodados tienen algún tipo de piedra en su cresta.
Como mencionó Kale, el reino de Rohan se había llamado la Tierra de Boulder desde hace mucho tiempo. Además, aparte de la familia real, ninguna organización está utilizando ningún tipo de piedra incluso ahora. Gremios de comerciantes, asociaciones. Ninguno de ellos ha utilizado ningún tipo de piedra en su escudo. ¿Crees que esto es una coincidencia? Kale sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo cuando preguntó. Había un escudo dibujado en esta hoja de papel que parecía haber sido arrancado de un libro. Una serpiente. Beacrox vio una serpiente roja en el papel. Bad le dio una ligera palmada en las rodillas con las palmas. También podía ver la serpiente roja. Era el escudo de la familia de otra familia. Esa serpiente roja estaba envuelta alrededor de una montaña de piedra mientras miraba a alguien con la mandíbula abierta. Esta serpiente roja simbolizaba solo una familia en todo el reino de Rohan. Incluso Bad, que había estado prestando atención al reino de Rohan, conocía este escudo porque había estado prestando atención a este hogar que era uno de los hogares más fuertes del reino de Rohan. Bad dijo el nombre de esa casa mientras miraba hacia Kale. La marca de Stan. Sí, solo la familia Stan y la familia Enituse usan una roca en sus crestas. ¿Fue esto una coincidencia? Ese fue el pensamiento que pasó por la mente de Bad. Pero tú ves. Kale aún no había terminado. El reino de Rohan es muy singular. Tiene un gran territorio, pero solo el mármol en el este y el granito en el oeste son famosos. Todo el grupo se centró en el escudo de la familia Stan. A diferencia de la cresta de Enituse, esta serpiente roja estaba envuelta alrededor de una roca más gruesa y oscura. Probablemente esto representaba granito. ¿Hay algún otro lugar donde la calidad de las rocas sea tan claramente diferente? También descubrí otra cosa. Su voz tranquila sonaba extremadamente fuerte mientras todos se concentraban en Kale. Toc, toc, toc. Alguien llamó y Kale inmediatamente se levantó y abrió la puerta. Joven maestro, Nim, aquí está el artículo que solicitaste. Gracias, Marqués, Nim. De ningún modo. Algo como esto no es nada para ti, joven maestro Kale, Nim. Entonces me pondré en camino, ya que estás en medio de una reunión. Taylor Stan se fue rápidamente después de notar la atmósfera seria en la habitación. Kale dijo que vendría a saludarlo más tarde y acompañó a Taylor a salir. Luego regresó a la mesa y abrió el artículo que tenía en la mano. CHHH. Era un mapa. La región noroeste. Este mapa mostró claramente la región noroeste con Stan Marsh en el centro. Este fue el segundo mapa más completo en el territorio de Stan, además del utilizado por sus tropas. Tap. Kale señaló un punto con el dedo. Una montaña de piedra llena de granito está en Stan Marsh, marca de Stan. Era una montaña escabrosa que no era comparable a las montañas 10 dedos donde Kale había visitado y conocido a los elfos. Estaba hecho de granito y era famoso por los hermosos paisajes. Sin embargo, la gente rara vez visitaba ese lugar ahora debido al terreno accidentado, una leyenda aterradora y los rumores sobre lo peligroso que era. Se dice que ese paisaje parece una serpiente roja envuelta alrededor de una montaña de piedra. Kale comenzó a sonreír. Y también hay una leyenda que dice que una serpiente roja devora a cualquiera que intente conquistar la montaña. Su sonrisa relajada llegó a los demás. ¿Qué piensas? ¿Lo sientes ahora? Definitivamente lo fueron. Como mencionó, a todos se les ocurrió un pensamiento. Kale, Nim, vamos a esta montaña. Choyan preguntó por todos y Kale respondió sin dudarlo. Definitivamente necesitamos ver los lugares que tienen las mayores posibilidades de tener lo que estamos buscando. Screech. Choyan se levantó y los demás también lo siguieron. Kale, que ya estaba de pie, hizo contacto visual con los demás y parecía listo para dirigirse a la montaña marcada en cualquier momento. Sin embargo, antes de eso, Kale negó con la cabeza. Comenzó a hablar en tono serio a los demás que estaban confundidos. Tenemos que comer primero. Kale, que tenía hambre después de no comer durante mucho tiempo, miró a los niños que tenían un promedio de 9 años antes de mirar a Beacrox.
No podemos matar de hambre a los niños. Comillas. Ja, supongo que es cierto, joven maestro, Nim. Beacrox negó con la cabeza y se dirigió hacia la puerta sin decir nada más. ¿A dónde vas? Giró el pomo de la puerta y respondió a la pregunta de Bad. Para hacer algo de comida. Luego se dirigió hacia la cocina de la casa Stan sin dudarlo. Sus pasos se aceleraron después de pensar en lo sucios que se habían puesto On y Hong en mediodía y porque estaba preocupado por Raon. A Beacrox no parecía importarle lo sorprendidos que estarían los chefs de la casa Stan ante la visita de este extraño. Los otros que miraban sin comprender su rápido movimiento luego escucharon la orden de Cale. Todos salgan un rato. Humano, tengo que salir yo también. Sí, todos fuera, excepto tú. Cale le indicó al mestizo dragón que se sentara antes de señalar la puerta para los demás. Vio al mayordomo de la casa Stan que tenía una expresión de asombro en su rostro después de probablemente ver a Beacrox. Pídale al mayordomo que le muestre dónde descansar. Oye, ¿qué quieres decir con un lugar para descansar? No tenemos prisa. Cale ignoró a Bad quejumbroso y cerró la puerta detrás de los demás sin dudarlo. Humano, nos vemos más tarde. Raon, que se volvió invisible después de ver al mayordomo, se despidió, dejando solo a Cale y al dragón mestizo dentro de la sala de reuniones. Screech. Cale se sentó en la silla frente al mestizo dragón. Y empezó a hablar. Como mencionó Bad, ahora tenemos un poco de prisa. Entonces te daré 30 minutos. El mestizo dragón apretó los puños inconscientemente. Su espalda estaba sudando. A Cale no le importó cuando le hizo una pregunta al mestizo dragón con voz estoica. ¿Sabes sobre el huevo rojo? Las pupilas del mestizo dragón comenzaron a temblar. Capítulo 461, es lo que quiero 2. Cale observó los ojos temblorosos del mestizo dragón con una expresión estoica. No tengo ninguna razón. No tenía ninguna razón para simpatizar con las emociones del mestizo dragón. ¿Quién no tuvo historias en su vida? Cale no había olvidado la furia enloquecida en los ojos del mestizo dragón mientras apuntaba a Raon, quien estaba inconsciente mientras atravesaba su primera fase de crecimiento. Olvidar. Esa fue una palabra que Kim Roxu no usó muchas veces en su vida. Sin embargo, era una palabra con la que el mestizo dragón estaba familiarizado. Su boca temblorosa se abrió lentamente para hablar. Mis recuerdos no están completos. El mestizo dragón recordó su primer recuerdo. Era el recuerdo de una cueva oscura. Por supuesto, sus ojos se acostumbraron rápidamente a la oscuridad ya que no tenía ojos humanos normales. Mi primer recuerdo es sobre una cueva oscura. El dragón mestizo apretó sus temblorosas manos. Dentro de esa oscuridad donde ni siquiera podía verse a sí mismo. Tenía dolor en ese momento. Era diferente al dolor severo que sentía en ese momento, pero había sentido dolor continuamente en ese entonces. Fue porque estaba en proceso de convertirme en una quimera. Un dragón estaba siendo mezclado con el cuerpo de un humano. El cuerpo del mestizo dragón estaba siendo reestructurado en ese momento. Me estaba convirtiendo en un monstruo que no era ni humano ni dragón. No recordaba lo doloroso que había sido. A través de ese dolor, el mestizo dragón solo había esperado al hombre de la máscara blanca que más lo visitaba. La antorcha que el hombre trajo consigo había sido su única fuente de luz. También era su única fuente de calor. La estrella blanca venía y me miraba en silencio durante un rato antes de irse. Ahora que lo pienso, probablemente vino a observarme. Quería ver si la criatura que había creado estaba creciendo correctamente. El mestizo dragón no sabía quién era el hombre de la máscara blanca en ese entonces. Tenía tanto dolor que no tuvo tiempo de preguntarse por la identidad del hombre ni siquiera por su propia identidad. Él era muy joven en ese momento. El dolor por sí solo fue suficiente para llenar la mente del niño. Un día, un dolor terrible llenó mi cuerpo. Ese fue el último paso. Ese fue el último paso para que se convirtiera en una quimera completa. Recordé algo mientras sufría ese dolor.
El mestizo dragón abrió y cerró la boca un par de veces antes de continuar hablando. Ese recuerdo no era un recuerdo que tenía como mestizo dragón, sino uno de mis recuerdos como humano. No era su primer recuerdo como mestizo dragón. Era un recuerdo de cuando todavía era humano. Era solo un recuerdo. Recordó un incidente específico. Comillas. Casualmente me encontré con la Estrella Blanca hace 900 años. Supongo que fue durante su segunda o tercera reencarnación. Kale, que estaba escuchando en silencio, frunció la ceja. Si es como lo describió el mestizo dragón, entonces fue su vida la que fue justo después de su vida como el último asesino de dragones o la vida después de eso. Según el marco de tiempo, tenía que estar ahí para que el mestizo dragón que ha vivido durante 900 años conociera a la Estrella Blanca que reencarnó durante 1000 años. Kale tenía las manos entrelazadas mientras miraba hacia el mestizo dragón. El mestizo dragón continuó hablando mientras aún sostenía sus manos temblorosas juntas. En ese momento, la Estrella Blanca visitó el pueblo en el que vivía como humano. Les dio mucha comida a los niños y jugó con nosotros. Los ojos del mestizo dragón bajaron. Sin embargo, probablemente estaba buscando niños como yo que tuvieran el cuerpo que necesitaba para crear monstruos como yo. Experimentos que no morirán incluso si canaliza el poder de un dragón en nosotros. El dragón mestizo se mordió los labios. Y el pueblo en el que vivía el yo humano era muy pobre. Era un barrio pobre en las afueras de la ciudad. Me dio mucha comida y me contó muchas historias emocionantes en ese momento. Su corazón estaba rugiendo mientras continuaba recordando estos recuerdos. Y entonces, la boca del mestizo dragón dejó de temblar. Una voz apagada salió de su boca. Y luego, mis verdaderos padres me vendieron a la Estrella Blanca. Todavía podía recordar cómo sus padres lo habían empujado hacia la Estrella Blanca después de recibir una moneda de oro de él con las 2 manos. La etapa final antes de que se convirtiera en una quimera completa. El único recuerdo que apareció durante ese terrible dolor fue el recuerdo de ese incidente. ¡Qué terrible debe haber sido! ¡Qué tan terrible debe haber sido que él solo recordara ese incidente! Amigos de cuando era joven. Rostros de sus hermanos. No recordaba nada de eso. Ese incidente fue el único recuerdo que tuvo durante su vida como humano. Lo recuerdo muy claramente. Sabía que lo estaban vendiendo en ese momento. Sin embargo, fingió ignorancia y trató de agarrar las mangas de su padre y su madre. Desafortunadamente, lo que terminó en su mano fue la mano rígida de la Estrella Blanca. Así fue como salió del pueblo de la mano de la Estrella Blanca y se dirigió hacia el bosque. El mestizo dragón había mirado hacia atrás a la aldea por un tiempo antes de resignarse a su destino y hacerle una pregunta a la Estrella Blanca. «¿Eres mi padre? Eres mi padre de ahora en adelante». Había oído hablar de cómo los niños que eran vendidos de esta manera normalmente acababan siendo vendidos de nuevo como esclavos o morían. Por eso esperaba que no fuera así. No estoy seguro. La Estrella Blanca le estaba hablando suavemente a pesar de que lo había comprado con dinero. Sin embargo, solo su voz era suave. Piense en ello como quiera. El niño que se había convertido en un completo monstruo después de salir del pantano de la memoria había mirado a la Estrella Blanca sonriendo frente a él mientras comenzaba a pensar. Padre. Esta persona es mi padre. No, tenía que convertirse en mi padre. Dijo que lo pensara como quisiera, por lo que el mestizo dragón decidió que trataría a la Estrella Blanca como su nuevo padre. Pero al final no pude tratarlo como a mi padre. No podría ser aceptado como su hijo. Fue porque no pudo convertirse en un dragón completo. Era un medio dragón cuyo límite pasaba por la segunda fase de crecimiento. Era una quimera, un monstruo. Una vez que el dolor desapareció después de la etapa final, me di cuenta de que me había convertido en un mestizo dragón. Me había convertido en una quimera. La Estrella Blanca me dijo lo siguiente en ese momento. La voz dejó de temblar, pero Kale pudo ver las pupilas que comenzaron a temblar de nuevo. El dueño de esos ojos siguió hablando con voz ronca. Repitió lo que la Estrella Blanca le había dicho palabra por palabra. Empujé el corazón de un dragón rojo en tu corazón.
Kale cerró los ojos en el momento en que escuchó esas palabras. El mestizo dragón continuó hablando. También dijo lo siguiente: tu corazón tiene la sangre del último señor dragón. Entonces definitivamente te convertirás en un gran dragón. Conviértete en un dragón y sucederme. Creo que podrás hacer ambas cosas. Kale contuvo un suspiro. El corazón del dragón rojo. Y la sangre del último señor dragón. Estos dos fueron suficientes para darle las respuestas. Todas sus preguntas habían sido respondidas. Este bastardo tiene sangre del hermano de Raon. Kale comenzó a sentir que se acercaba un dolor de cabeza. Le dolían las sienes. La estrella blanca había destruido el huevo rojo y había matado al hermano dragón de Raon con el fin de usar su corazón como ingrediente para dar a luz al mestizo dragón. Me comí algunos corazones de dragón más después de eso. Comillas. Ja. Kale terminó suspirando mientras se cepillaba la cara con ambas manos. No parecía correcto compartir sus frustraciones con el mestizo dragón. No es que este bastardo fuera el que mató al hermano de Raon. Al final, solo había una cosa que Kale podía decir. Estrella blanca, maldito bastardo. No importaba cuántas veces lo pensara, sería demasiado fácil dejar que ese bastardo muriera en paz. Necesitaba asegurarse de que la estrella blanca tuviera una muerte dolorosa. El rostro de Kale se llenó de ira cuando señaló al mestizo dragón con la cabeza. Dime más. Era como si le estuviera diciendo que siguiera hablando si había algo más que decir. Yo. El mestizo dragón continuó. Después de pasar por mi primera fase de crecimiento, solo pude salir de la cueva cuando la estrella blanca me daba una orden. La estrella blanca me llevó con él porque pude decir que dragones eran lo suficientemente fuertes como para convertirse en un señor dragón o terminarían volviéndose lo suficientemente fuertes en el futuro. Por eso la estrella blanca se había llevado al mestizo dragón con él y mató a los dragones fuertes él mismo u ordenó al mestizo dragón que los matara. Kale levantó la mano y lo cortó. Eso no. Comillas. No quiero oír hablar de tu vida. Dime lo que sabes sobre el huevo negro. Ah. El mestizo dragón finalmente se dio cuenta de por qué Kale Enituse estaba charlando tranquilamente con él. La razón por la que estaba charlando así con alguien como el que trató de matarlo a él, a sus amigos y a su gente fue por el joven dragón. Sentía envidia del joven dragón, pero continuó hablando con una mentalidad diferente a la anterior. Boom, boom, boom. Su corazón comenzó a latir salvajemente y a temblar cuando empezó a pensar en el joven dragón. Había un punk llamado Redika que era mi subordinado. También deberías saber sobre él. Era el miembro de ARM de grado medio contra el que luchaste por primera vez. El mestizo dragón comenzó a decirle a Kale todo lo que sabía sobre el huevo negro. Comenzó con cómo le había dado sigilosamente a Redika las órdenes de tirarlo, así como Redika le dijo que lo había tirado en una cueva. También le dijo que no tenía idea de saber dónde estaba el huevo después de la muerte de Redika. Ah. Kale dejó escapar una risa similar a un suspiro después de escuchar todo. Comenzó a hablarle al mestizo dragón con una mirada de incredulidad. ¿Se lo dejaste a Redika? Sí. Kale miró hacia el mestizo dragón que parecía intimidado mientras asentía con la cabeza y comenzaba a pensar. ¿Cómo pueden las cosas terminar así? Finalmente pudo entender cómo Raon fue trasladado del continente oriental al continente occidental y terminó siendo vendido a la familia Stan. Kale comenzó a fruncir el ceño extrañamente. Sus emociones eran un desastre en este momento. Miró al dragón mestizo con expresión estoica y comenzó a hablar. Le dijiste a Redika que lo tirara en un bosque despejado con una agradable brisa en el continente occidental. Sí. Le dijiste que lanzara un hechizo de ilusión en la entrada. Sí. Y le preguntaste de vez en cuando si lo tiró correctamente. Le preguntaste si todavía estaba en esa cueva. Sí, necesitaba confirmar que lo tiró correctamente. Jo. Kale miró al mestizo dragón con incredulidad. Eso es tirarlo. Eso es esconderlo para protegerlo. Aigu. El dolor de cabeza de Kale empeoró. ¿Era este bastardo mestizo dragón tan tonto?
Sin embargo, podía entender por qué el dragón mestizo que decía que despreciaba a los dragones trataba al huevo negro de esa manera. Aigu, mi cabeza. Kale se agarró la frente con una mano mientras comenzaba a hablar. Eres un bastardo bastante inteligente. Estoy seguro de que ya sabes que Redika te mintió. Lo sé. El dragón mestizo se mordió los labios. Habían pasado aproximadamente 2 años desde la muerte de Redika. Dijo que el huevo aún no había eclosionado. Pero este dragón negro ya tenía 6 años. Soy el gran y poderoso Raon Miru. Tengo 6 años. Si eso era cierto, entonces eso significaba que había sido engañado por Redika. El mestizo dragón escuchó la voz tranquila de Kale en su oído en ese momento. Redika vendió un huevo a Stan March. Fue un huevo negro. El huevo pronto eclosionó y estuvo encadenado en una cueva subterránea durante 4 años viviendo una vida de tortura mientras lo azotaban y lo mataban de hambre. El mestizo dragón de repente pensó en el término cría de animales. Él también había sido criado como un animal por la Estrella Blanca. Kale estaba hablando mientras pensaba en eso. Y no aprendió nada de lo que debería haber aprendido como dragón. Había cadenas de restricción de maná alrededor de su cuello. Ni siquiera había usado la magia correctamente. El mestizo dragón abrió y cerró la boca un par de veces antes de finalmente decidir preguntar. Comillas. ¿Estás hablando de tu dragón? Ese dragón que era tan inocente, feliz y parecía haber crecido lleno de amor había vivido una vida así. Creció encadenado, encarcelado y torturado así. Kale negó con la cabeza mientras miraba los ojos temblorosos del mestizo dragón. ¿Por qué es mi dragón? Es un artículo. Él es Raon Miru, recuerda su nombre. Kale suspiró antes de agregar casualmente. Él es Raon Miru, el hermano menor del dragón rojo que ahora forma parte de tu corazón. El dragón mestizo bajó la cabeza. ¡Ja! Tan frustrante. Kale comenzó a fruncir el ceño aún más después de ver su apariencia encogida y arrugada. ¿Qué debería hacer al respecto? Debería decírselo a Raon. Más importante. Debería decirle a Serit. Tap, tap, tap. El dedo de Kale que estaba golpeando el apoyabrazos dejó de moverse. El dragón mestizo que tenía la cabeza gacha pronto escuchó la voz de Kale. ¿Quieres conocer a la mamá del dragón rojo? Ella es la madre de Raon. Comillas. Kale pudo ver la expresión en blanco del mestizo dragón que parecía un reloj roto. Levantó la cabeza y preguntó sin comprender, haciéndolo lucir extremadamente estúpido. Aigu, mi pobre vida. Kale presionó sus sienes y comenzó a hablar. Ante todo, ¿cuánto más crees que tienes que vivir? El dragón mestizo que había estado inquieto desde que mencionó a Lord Serit parecía muy estúpido en este momento. Eso, yo, realmente no lo sé. El mestizo dragón realmente no sabía cuánto más le quedaba por vivir. El dolor en todo su cuerpo era tan terrible que no sería extraño que muriera en cualquier momento. Comillas. Pero puedo aguantar. El mestizo dragón miró hacia Kale y respondió. No se dio cuenta pero estaba mirando a Kale con una expresión desesperada. Kale entendió las emociones del mestizo dragón que estaban detrás de esa expresión desesperada y la voz tranquila pero urgente. Estoy seguro de que quiere conocerla. Probablemente quiera conocer a Lord Serit. Este era alguien que solo había sido desechado por personas a las que había considerado padres en el pasado. Por supuesto, no quería sentir simpatía por este bastardo. Había hecho muchas cosas terribles en el pasado. Por eso Kale no pensó en cómo mantener vivo a este bastardo. Sin embargo, dijo algo más en su lugar. Quédate vivo. Persiste. Aguanta el mayor tiempo posible. No puedes morir ahora mismo. Kale se levantó después de decir eso. El poder antiguo del atributo tierra. Tendrás una charla con Raon y la mamá de Raon una vez que tenga ese poder. Mantén la boca cerrada hasta entonces. ¿Sabes por qué, verdad? El mestizo dragón entendió por qué Kale le decía que mantuviera la boca cerrada. Fue para el joven dragón. Abrió la boca y respondió con confianza. Lo sé, este es un momento muy importante para ustedes y no quiero hacerles daño de ninguna manera.
Bueno, no hagas nada que nos haga daño. No me gustas, así que no nos hagas más daño. Sueno frío. El mestizo dragón suspiró ante el comentario de Kale. No, no suena nada frío. ¿Cómo podía encontrar a alguien que decía que no le agradaba pero que también le decía que persistiera en ser frío? Si se trataba de la estrella blanca, olvídate de tener una discusión tan tranquila, él mataría a Raon y a la madre de Raon frente a él antes de matarlo de una manera cruel mientras decía que era el precio de sus pecados. Miró hacia Kale Enituse y comenzó a hablar. Tú, realmente pareces una buena persona. Kale instantáneamente comenzó a fruncir el ceño. Cree que soy una buena persona. ¡Qué absurdo! Estás loco. Es hora de que mueras. ¿Crees que soy una buena persona? ¡Qué tontería total! ¿Crees que intentaré encontrar una manera de mantenerte con vida si dices algo así? Kale se reía como si le dijera que no tuviera esos pensamientos y que esas cosas nunca sucederían. Entonces pudo ver al dragón mestizo que sonreía levemente. No tengo planes de vivir más. Solo un poco más, planeo aguantar solo un poco más. Kale se quedó sin palabras al ver al mestizo dragón responder así, sin embargo, al mestizo dragón no le importó y comenzó a reír en silencio. Por alguna extraña razón no pudo evitar reír. Su corazón se sintió en paz. También sintió pena. ¿Por qué después de todo este tiempo? No, ¿por qué ahora de todos los tiempos? Todo tipo de pensamientos llenaron su mente. El pasado, el presente y el futuro. Las tres cosas se mezclaron en su mente para causarle dolor. Continuó escuchando la voz fría de Kale mientras tenía ese pensamiento. No te rías de esa manera tan extraña. No seguirás por ahora. Entendido. Por supuesto. El mestizo dragón también quería hacer eso. Quería seguir a Kale. Necesitaba hacer eso para verlo a él. Kale se dirigió hacia la puerta mientras continuaba hablando. Nos dirigimos a la montaña justo después de comer. Prepárate. Asterisco asterisco asterisco. Aigu, vas a esa montaña. No, no puedo hacer eso. No puedo guiarte allí. Un anciano agitó las manos frente a Kale tratando de disuadirlo. Serás hechizado si vas a esa montaña, hechizado. Serás embrujado por un fantasma y caerás por el acantilado. Morirás. ¿Sabes cuántos esqueletos hay debajo de ese acantilado? Aigu, estarás en un gran problema si vas a esa montaña. El anciano fue honesto con este comerciante de aspecto débil. Señor Bob, una persona débil como tú que vaya allí, instantáneamente será hechizada y morirá. Digo esto porque estoy preocupado. Aigu, pero ¿por qué te ves tan débil como si no pudieras terminar un plato de sopa? Comerciante Bob, no. Kale empezó a fruncir el ceño. Capítulo 462 es lo que quiero 3. Kale se había teletransportado con los demás para llegar aquí. Esta era la montaña de piedra que habían visto en el mapa llamada Montaña Neik. Kale recordó la conversación que tuvo con Taylor antes de venir aquí. ¿Qué negocios tienes ahí? Taylor Stan, que se había enterado de su destino mientras los veía irse, parecía preocupado. Taylor había engañado a la estrella blanca usando palabras clave como la tierra de la muerte y el tesoro, pero no podía entender por qué Taylor, que no conocía el poder ancestral del atributo de la tierra, sonaría preocupado. ¿Hay algo sospechoso que no sepa? ¿O hay algún tipo de problema? Kale preguntó cautelosamente a Taylor. ¿Hay alguna razón por la que no debería ir allí? Necesitaba hablar con Taylor para asegurarse de que no hubiera problemas ya que se movería por el territorio de Stan. No, no hay razón para que no puedas ir allí, joven maestro, Nim. No hay ningún lugar en el territorio Stan al que no puedas ir. Sin embargo, Taylor vaciló por un momento antes de preguntar en voz baja con una sonrisa incómoda en su rostro. Conoces la leyenda de la montaña Neik, ¿verdad? Estás hablando de la historia de la serpiente. Ni siquiera yo sé si esa leyenda es cierta o no. Pero ya ves, esto es un poco. Taylor continuó hablando con una expresión incómoda como si fuera difícil de decir. Tenemos gente que desaparece en esa montaña todos los años. Y no puedes teletransportarte a esa montaña. Disculpa,
No puedes teletransportarte. Sí, no puedes tomar las coordenadas de esa ubicación. Un mago necesitaría reunir las coordenadas con magia para ir del punto A a la montaña Neik. Sin embargo, Neik Mountain era un lugar donde no podían usar magia para tomar las coordenadas. Además, está cubierto de niebla, por lo que tendrás que ir con un cazador experimentado. Taylor se fue por un momento antes de regresar con una lista de cazadores famosos alrededor de la montaña Neik y cautelosamente comenzó a hablar de nuevo. No sé exactamente por qué vas allí, pero estoy seguro de que es para proteger al continente occidental de ese villano. Taylor, que agarró las dos manos de Cale, miró a Cale con respeto y admiración. Por favor, regrese sano y salvo. Cale sonrió torpemente ante el comentario de Taylor, que estaba lleno de respeto y preocupación antes de que la conversación terminara cuando se fueron. Y ahora, Cale, que se había teletransportado a la aldea más cercana a la montaña Neik, se sintió incómodo al escuchar al anciano que se decía que era el cazador más experimentado y sabio. De todos modos, estoy actuando así porque todos ustedes se ven tan jóvenes. Señor Bob, no sé para qué sirve, pero no vaya a esa montaña maldita. Mayor, no hay nada que se pueda hacer. Hunter Cazador Bob quería ayudar a este joven comerciante llamado Bob, cuyo nombre era similar al suyo. Yo, Bob, quiero ayudarlo, señor Bob, especialmente porque tenemos nombres similares. Es solo que este es un momento peligroso en este momento. Señaló detrás de su casa. Su casa, que estaba en la parte más lejana del pueblo, estaba justo afuera de la montaña Neik cubierta de niebla. La mitad de las personas que van a esa maldita montaña terminan muriendo. El rey mercenario Bad, que había estado callado, comenzó a hablar. Pero señor, eso no significa que la otra mitad vivió. Eso es porque fueron cuando no había niebla, joven ingenuo. Bad, que había terminado instantáneamente como un joven ingenuo, se tocó el pelo y mantuvo la boca cerrada. Parecía un poco molesto, pero Hunter Bob, el comerciante Bob y los demás a su alrededor no parecían importarles en absoluto. Pat. Oye Bad, ¿por qué te ves tan triste? ¿Estás molesto? Tengo curiosidad. La gatita plateada simplemente palmeó la pierna de Bad con sus patas delanteras mientras el invisible Raon charlaba en la mente de Bad. Choyan se acercó al cazador cuando los hombros de Bad se hundieron. Mayor. Hunter Cazado Bob se estremeció cuando Choyan se acercó a él. Sintió lo mismo que sintió cuando se enfrentó a un gran animal salvaje mientras estaba cazando. No pudo evitar mirar a los ojos del joven, que parecía muy experimentado. Choyan pidió con calma la ayuda de Bob. Si es difícil guiarnos, por favor, al menos díganos las cosas de las que debemos tener cuidado. Debemos ir a esa montaña de inmediato. Tenemos que darnos prisa. No, esto. Bob se rascó la cabeza. Fue en ese momento. El comerciante Bob, que había estado callado respetuosamente, comenzó a hablar. Por favor, señor, le pagaremos generosamente por ello. No es eso. No estoy actuando así por el dinero. 10 millones de gallons. Eso es lo que le pagaremos por su ayuda. Los demás miraron hacia el comerciante Bob Cale con expresiones de asombro después de escuchar la cantidad extremadamente alta. A Cale no le importó mientras miraba hacia el cazador con una mirada respetuosa. Hunter Bob no tembló después de escuchar la gran cantidad y solo miró a Cale con su mirada, que se había endurecido con el tiempo. Suspiró. Luego suspiró mientras entraba a su casa. Oye, es obvio que no está actuando así por el dinero. Bad tocó el costado de Cale y lo regañó. Fue en ese momento. Debes escuchar todo lo que digo si quieres vivir. El cazador regresó con una armadura de cuero junto con su arco y flechas. El cazador, que había terminado rápidamente sus preparativos para escalar la montaña Neik, hizo que Bad lo mirara con incredulidad, pero Cale inclinó la cabeza y respondió con respeto. Gracias por su orientación. Ahora bien, ¿a dónde tenemos que ir? La cima de la montaña. Cale respondió a la pregunta del cazador sobre su destino. El lugar donde se dice que sale la serpiente. Montaña Neik.
Esta montaña era conocida por una serpiente roja que devoraba a los intrusos. Esa serpiente apareció más cuando la niebla cubrió toda la montaña e instantáneamente llevó a la gente a la muerte. Comillas. Estás loco. No soy un anciano loco por el dinero. El cazador subconscientemente levantó la voz. Vas a buscar a la serpiente. ¿Quieres ser hechizado? Sí, señor, eso es correcto. De verdad, no quieres ir por debajo del acantilado. La cima del acantilado, por favor. Jo. Si escuchas la voz de un ser querido perdido a través de la niebla. Se dice que encontrarás una hermosa serpiente cubierta de escamas rojas si sigues esa voz. Si sigues a esa serpiente como si te hubieran embrujado, terminarás saliendo del acantilado sin darte cuenta. Entonces caerías y morirías. ¿Me estás diciendo que te lleve a ese acantilado? Sí, señor, Mayor Bobe. Aigu, ¿a quién le importa si somos Bobe y Bob? ¿Por qué diablos necesitas ir a ese acantilado? Todos ustedes son tan jóvenes. Se palmeaba el pecho como si fuera decepcionante. No se pudo evitar. ¿Has visto los rostros de las personas que se cayeron del acantilado y murieron? No, has escuchado las cosas que dijeron. Los he visto, los he visto. ¿Sabes cómo murieron? Solo pensar en eso era terrible. Hunter Bobe, que conocía bien la montaña Neik, había llevado a las familias de los muertos al fondo del acantilado muchas veces. Hubo ocasiones en que encontraron los cuerpos demasiado tarde y ya se estaban pudriendo o solo quedaron los huesos, pero hubo algunas veces que encontraron los cuerpos rápidamente. Bobe había recibido una gran conmoción después de mirar los cadáveres durante uno de esos momentos. Todos se estaban riendo, todos se reían a pesar de que murieron. Bobe no había dado la vuelta a ese acantilado desde que vio esa expresión. Mayor, no te estoy pidiendo que nos lleves todo el camino hasta el borde del acantilado. Por favor, guíenos al área alrededor del acantilado. Nos encargaremos de eso a partir de ahí. Comillas. ¿Quieres que mire a la gente morir? No puedo hacer eso, no importa cuánto pague. Vamos a matar a la serpiente. Hunter Bobe dejó de hablar después de escuchar el comentario de Kale. ¿Matar qué? Esa serpiente, ese fantasma, ¿cómo? Kale, que vio la mirada de Bobe, puso su mano sobre el hombro de la persona a su lado. Choyan sacó su espada después de recibir la señal. Canalizó una pequeña cantidad de su aura negra en su espada. Los ojos de Bobe se abrieron de par en par. Sabía sobre los maestros de la espada y las auras a pesar de que vivió en este pequeño pueblo bajo las montañas toda su vida. Las comisuras de la boca del anciano comenzaron a levantarse lentamente después de mirar el aura durante mucho tiempo. Jejeje. Cerró la puerta de su casa con esa risa corta. Luego miró hacia Kale. No necesito el dinero. Estaría obteniendo ganancias si pudiera ayudarte a cazar la presa más grande de mi vida. El viejo cazador comenzó a caminar hacia la peligrosa montaña cubierta de niebla. Por favor, síganme detrás de mí en una sola línea. Necesitamos llegar rápidamente antes de la noche, así que usaremos un atajo estrecho. Kale lo siguió. Estoy detrás de ti. El invisible Raon siguió a Kale, seguido por Beacrox que sostenía a Onihong, luego al dragón mestizo, y luego al rey mercenario. ¿Estás bien? Bad le preguntó al sudoroso mestizo dragón con una expresión extraña ya que no sabía cómo tratar a este tipo. El mestizo dragón agitó silenciosamente la mano y siguió a Beacrox. Choyan estaba al final del grupo. El cazador sacó una bolsa y se la entregó a Kale antes de gritar lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Por favor, use los tapones para los oídos dentro de la bolsa para cubrirse los oídos si no quiere ser embrujado. La magia supuestamente no funciona para prevenir ese ruido. Kale miró dentro de la bolsa. Parecía haber traído tantos como tenía, ya que parecía haber suficiente para los niños de 9 años en promedio también. Kale agarró sus tapones para los oídos y los de Raon antes de pasarle la bolsa a Beacrox. El anciano continuó hablando con expresión seria. Y una vez está bien, pero no mires nada rojo por segunda vez. No debes verlo por segunda vez. ¿Lo entiendes? Solo mira hacia adelante, solo mira la espalda de la persona que está frente a ti.
Mayor, ¿qué hay de ti? El cazador sonrió ante la pregunta de Bad. Sacó un paño negro de su bolsillo. Luego se cubrió los ojos. También se tapó los oídos con los tapones para los oídos. Soy la persona que más ha sobrevivido a través de la montaña Nate cubierta de niebla. El anciano luego se dio la vuelta una vez más. Luego comenzó a caminar hacia adelante con ambos brazos extendidos tocando el suelo, las rocas y los árboles mientras caminaba. Cale se dio cuenta de que eligió la guía correcta después de ver esto. Todos, incluidos los niños de 9 años en promedio, se taparon los oídos y solo miraron la espalda de la persona frente a ellos cuando entraron en el bosque cubierto de niebla. El anciano fue rápido. Se habían preguntado si sería lento porque sus ojos y oídos estaban tapados, sin embargo, no hubo vacilación en el anciano que había caminado por este camino durante decenas de años. Cale lo siguió en silencio. Me gusta que sea rápido. No sabía cuándo serían contactados por los elfos oscuros de la Tierra de la Muerte. Estoy seguro de que la Estrella Blanca regresó inmediatamente a la Tierra de la Muerte. Él y Choyan estarían allí, pero lo que es más importante, necesitaba el poder antiguo del atributo de la Tierra. Eso estaba poniendo a Cale preocupado y ansioso. Por supuesto, los elfos oscuros y Meri habían colocado trampas que deberían durar unos días mientras esperaban la Estrella Blanca. Pero las variables siempre tendían a aparecer. Cale no pudo evitar estar ansioso. Gulp. Su ruido al tragar sonaba extremadamente fuerte. No podía ver bien debido a la niebla. Lo único que apenas podía distinguir era la espalda de Hunter Bobe. Los árboles y las malas hierbas a ambos lados del estrecho sendero le impedían caminar, pero no podía mirar a su alrededor. Fue porque recordó la advertencia del cazador. En cambio, eligió organizar sus pensamientos mientras caminaba silenciosamente mientras solo miraba hacia adelante. ¿Qué tipo de poder podría ser el poder antiguo atributo de la Tierra final? Lo primero en lo que pensó fue en el poder que pronto podría terminar obteniendo. Estoy seguro de que no es un poder débil. Soy una roca. Cale escuchó la voz de alguien en su mente en ese momento. No lo oyó a través de sus oídos y era una voz con la que Cale estaba muy familiarizado. El adoquín gigante aterrador. Su voz baja hizo eco en la mente de Cale. ¿Qué dijo él? Por supuesto que eres una roca, Super Rock. ¿Qué más serías tú? La expresión de Cale se volvió extraña. Sí, roca. Soy una roca. Fui una de las primeras armas en manos humanas. Arma. Cale, que estaba mirando la espalda del anciano mientras caminaba, comenzó a fruncir el ceño. Los humanos no tienen garras afiladas o piernas lo suficientemente rápidas para ayudarlos a escapar. Por eso necesitaban algo en sus manos para luchar contra sus enemigos. Necesitaban armas. Lo necesitaban para cazar, matar a sus enemigos o incluso dominar y conquistar a otros. Los humanos necesitaban armas para todo. Una de las primeras armas fue la piedra. Yo, la Super Rock en tu cuerpo, fui una de esas primeras armas. El adoquín gigante aterrador. Cale había pensado que aterrador era un término extraño para el Super Rock. Por eso soy el adoquín gigante aterrador. Numerosos seres vivos han muerto al ser golpeados por esta piedra roca. Sin embargo, ahora sentía que podía entender por qué tenía ese nombre. Y puedo ser el adoquín gigante aterrador, pero esperaba que usaran la roca para construir muros de piedra en lugar de arrojarla a otros. Quería que todos vivieran en paz sin lastimarse en estos muros de piedra. Quería ser un escudo resistente para ellos. No me importaba que me destruyeran en el proceso, quería convertirme en la tierra del suelo para que fuera un campo para que floreciera una nueva vida o un lugar para que la gente descansara un poco. Las rocas son las cosas que más puedes ver en todo el mundo. Eligió luchar contra los subordinados de la antigua Estrella Blanca y otros enemigos en lugares con personas que no tenían los medios para comprar armas caras y fuertes. Sin embargo, el otro atributo tierra parece haber elegido permanecer como arma. El poder antiguo del atributo tierra que poseía la antigua Estrella Blanca. El adoquín gigante aterrador tuvo que enfrentar esa arma de frente porque había estado a la vanguardia durante la batalla final.
Se dice que todo muere y vuelve a la tierra para convertirse en tierra. Por eso la tierra es un lugar con una cantidad significativa de muertes. La Super Rock consideraba que la tierra era un lugar de nacimiento, pero el otro poder no se sentía así. Roca empapada de sangre, eso es lo que llamé al otro atributo de la tierra, poder antiguo. No sabía el nombre original del poder, pero así fue como la Super Rock lo había abordado. Que era de color rojo. Era un poder que era como una roca empapada de sangre roja. ¿Qué? Kale sintió escalofríos en la espalda después de escuchar el nombre cruel. Fue en ese momento. SHHH. Kale de repente sintió escalofríos por todo su cuerpo. Escuchó un ruido a pesar de que se había tapado los oídos. Sin embargo, no era la voz de un ser querido perdido. Dijo que una vez estuvo bien, ¿verdad? La mirada de Kale se dirigió hacia un lado. Vio una pared roja frente a él. No, el gran cuerpo de la serpiente de escamas rojas parecía una pared. Mier asterisco A. Kale rápidamente volvió la cabeza. Fue la serpiente. Esa serpiente había aparecido sin ningún ruido ni señal. En realidad, todavía podía escuchar el ruido sigiloso de la serpiente moviéndose. SHHH. Una serpiente con un cuerpo que era más ancho que la altura de Kale se movía junto al grupo de Kale. Mierda, esto da un poco de miedo. Kale se acobardó un poco ante esta vista que parecía algo que podría surgir de un drama de miedo como en la ciudad natal de las leyendas. Nota, este es un programa aterrador que se emitió hace unas décadas. Capítulo 463 es lo que quiero 4. Solo mira hacia adelante, solo miraré hacia adelante. Los hombros de Kale estaban encorvados mientras se concentraba en la espalda de Hunter Bobe. Pensé que estaba destinado a sonar como un ser querido perdido para hechizarte, así que ¿por qué no me está haciendo eso a mí? Kale no se asustó así más que por Ron o Choyan. Pero estaba extremadamente asustado en este momento. Esto es raro. No vio la cabeza de la serpiente ni su cuerpo entero porque volvió la cabeza hacia atrás rápidamente, pero el cuerpo que se movía de esta gran serpiente era mucho más grande de lo que Kale había esperado. Incluso el brillo de las escamas rojas era extrañamente brillante. Pero ese no es el problema. Kale no estaba asustado por las escamas rojas ni por el gran cuerpo de la serpiente. Simplemente sintió miedo tan pronto como lo miró. ¿Por qué es eso? Kale comenzó a fruncir el ceño porque nunca antes había sentido algo como esto. La Super Rock intervino en ese momento. Alguien quedará embrujado, hechizará a alguien. Su voz estaba llena de certeza y rígida a diferencia de lo habitual. ¿Estás diciendo que me embrujaré? No, no estarás embrujado, absolutamente no. ¿Qué? No seré embrujado, ¿por qué? Sin embargo, Super Rock no respondió a la pregunta de Kale. En su lugar, dijo rápidamente algo más. Cualquiera que sea hechizado por esa serpiente morirá o intentará matar a alguien. No había ni una pizca de vacilación en su voz. Tienes mucha gente contigo en este momento y cada uno de ellos es fuerte. Esa serpiente astuta que sabe que hará que el embrujado mate a alguien. Esa es la forma en que puede causar más muertes. Hará que la persona hechizada se vuelva loca por la sangre. Es como un poder o elemento maldito que aparece en las novelas de fantasía. Es más que eso. Ten cuidado. Ten cuidado con la serpiente. No, ten cuidado con la espada de tu aliado hechizado. SHHH. En el momento en que escuchó a la serpiente moverse y la voz de Super Rock al mismo tiempo. Uf. Kale de repente sintió que su cuerpo retrocedía. Kale sintió dolor cuando la mano que tiraba de su hombro lo agarraba con fuerza. ¿Qué pasa? Kale abrió los ojos y cerró la boca. El invisible Raon seguido por Beacrox con Onihong en sus brazos debería haber sido la orden detrás de él. Sin embargo, pudo ver que la línea se había convertido en un desastre. Oye. El rey mercenario Bad estaba gritando hacia Kale. Kale no podía oír debido a los tapones para los oídos, pero rápidamente se dio cuenta de la situación basándose en la forma de los labios de Bad y la línea desordenada. Mier asterisco A, Beacrox, ese bastardo.
Kale apartó la mano de Bad de su hombro y se dirigió hacia Beacrox. ¡Ah, maldita sea! Bad frunció el ceño antes de correr rápidamente hacia Hunter Bobe. Necesitaba agarrar a Bobe que estaba desapareciendo en la niebla. Kale, que se acercaba a Beacrox, fue detenido por alguien. Volvió la cabeza para ver a Choyan parado allí. Estaba mirando a Kale con una mirada que parecía estar diciendo, mantente a salvo. Sin embargo, Kale simplemente se volvió hacia Beacrox. Humano. Beacrox está actuando raro. Como Raon mencionó en su mente, Beacrox había dejado el grupo y estaba entrando en el bosque. Madre. Tenía una expresión en blanco en su rostro y solo repetía la palabra madre mientras caminaba. Kale se aseguró después de ver esto. Está embrujado. Estaba seguro de que Beacrox estaba hechizado por la serpiente. Beacrox no era alguien que hiciera movimientos tan estúpidos con los niños en sus brazos. Kale luego vio algo más. Humano. ¿Por qué Beacrox se dirige a ese bosque cuando no hay nada allí? Tanto Raon como Choyan no parecían haberlo notado. Pero Kale lo vio, él también lo escuchó. Ding ding. Escuchó una campana. Había una pequeña campana al final de la cola de la gran serpiente que temblaba y sonaba ligeramente lejos de la dirección en la que Beacrox caminaba. Ding. Beacrox daba un paso cada vez que sonaba el timbre. Kale instantáneamente comenzó a fruncir el ceño. ¿Por qué este bastardo estoico fue el que quedó embrujado? Regresó a casa después de 15 años y fue al lugar donde falleció su madre. Es probable que se muestre más emocional de lo habitual, ya sea con alegría, tristeza o satisfacción. Maldición. Kale estaba pensando que la respuesta de la Super Rock era precisa. Mamá. Fue porque Beacrox estaba llamando a su madre mientras se dirigía hacia allí. Kale se dio cuenta de que extrañaba el estado mental actual de Beacrox antes de venir aquí, pero no podía quedarse quieto. Ding ding. On y Hong estaban en los brazos de Beacrox mientras él continuaba siguiendo el sonido de la campana. Eso puso a Kale aún más ansioso. Los dos gatitos no pudieron salir de los brazos de Beacrox para escapar. No se pudo evitar, es rojo. Una vez que Beacrox cambió repentinamente de dirección y no pudo salir de allí sin importar cuántas veces Hong le golpeara el brazo. Hong vio algo rojo en la dirección en la que se dirigía Beacrox. Rojo. Sin embargo, Hong, que estaba gritando inconscientemente, no lo vio correctamente antes de tener que bajar la cabeza. Hong levantó lentamente la cabeza un poco más tarde. Su hermana On lo sostenía con los ojos cerrados con fuerza. Hong rápidamente cerró los ojos también. Dijo que no lo mirara 2 veces. Podrían terminar viendo las escamas rojas cuando los dos escaparon. Además, no podían dejar a Beacrox atrás, por lo que optaron por mantener los ojos cerrados mientras sostenían la ropa de Beacrox. ¿Qué debo hacer? Choyan miró a On, Hong y Beacrox que caminaba sin comprender, y se mordió los labios. Debería agarrar a Beacrox ahora mismo. Le preocupaba que algo pudiera pasar si hacía un movimiento precipitado. Eso significaba que necesitaba evaluar la situación primero, pero ese era el problema. No puedo verlo. No vio a la serpiente y no escuchó nada. No pudo averiguar dónde estaba ubicado el enemigo. Fue en ese momento. Bus. Choyan pudo ver a Hunter Bobe tirando su venda en los ojos. Luego le gritó a Beacrox con el ceño fruncido. Mierda, sabía que sería así. Rápidamente sacó una flecha de su carcaj y apuntó rápidamente con su arco. Luego miró a su alrededor. No parecía tener miedo de mirar a la serpiente roja. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el maldito bastardo serpiente roja? Puedo verlo una vez. Hunter Bobe levantó la voz a propósito y actuó como si fuera a luchar contra la serpiente roja. Iba a correr en la dirección opuesta tan pronto como viera la escala roja y llevarse a esa persona hechizada con él. Bueno, no me embrujaré porque tengo los oídos tapados. Hay mucha gente fuerte, por lo que no debería ser difícil agarrar a esa persona hechizada y huir. El viejo Bobe lo fulminó con la mirada mientras miraba alrededor de la niebla. El anciano inconscientemente bajó su arco y comenzó a gritar. Oye, ¿estás loco?
Bobe, que se había olvidado de usar un tono respetuoso porque estaba sorprendido, pudo ver al comerciante Bob. Plaf, plaf. Cale se había quitado los tapones para los oídos y los había arrojado al suelo con expresión estoica. Humano, tú también estarás hechizado. Cale, Nim. Oye. Podía ver la preocupación en los rostros de las otras personas, pero Cale estaba molesto. Ding ding. Mamá. Beacrox probablemente estaba hechizado después de escuchar la voz de su madre en este momento. Había regresado a casa al lugar donde su madre había fallecido después de 15 largos años. Eso había creado una abertura en el corazón de esa persona estoica que el bastardo serpiente roja solía hechizarlo. Muy molesto. Cale estaba muy enojado en este momento. Humano, eso es peligroso. Dejó que los comentarios de Raon entraran por un oído y salieran por el otro. Ya se había quitado los tapones para los oídos y había visto las escamas 2 veces. Todavía no había visto la cabeza de la serpiente, pero ¿y qué? Solo necesito hacer lo que quiero hacer. Ding. Una vez que la campana sonó una vez más. No estás exagerando. Escuchó la voz del agua comiendo el cielo y Choi-an, que estaba sorprendido por sus acciones, trató de agarrar su brazo. Sin embargo, Cale se estaba moviendo rápidamente. ¡Saa! Una lanza delgada hecha de agua salió de la mano de Cale y voló hacia adelante. La lanza voló en línea recta hacia algo, hasta que... ¡Bang! Se estrelló contra la campana en la cola de la serpiente. El resto del grupo abrió mucho los ojos después de ver la explosión de la lanza de agua y escuchar la fuerte explosión. Cale luego corrió rápidamente hacia Beacrox a través del grupo de individuos sorprendidos. Comillas. Mamá, uff. Luego golpeó la parte posterior de la cabeza de Beacrox refrescantemente. No debería doler tanto sin importar lo fuerte que Cale lo golpeara, pero Beacrox gimió como si se hubiera sorprendido. Uf, ¿quién de repente? Uf. Luego, una bomba de agua redonda empapó a Beacrox. Miao. Miao. Onihongi rápidamente saltó del brazo de Beacrox antes de eso. Cof cof. Beacrox tosió mientras miraba a Cale con una mirada de descontento. No parecía recordar nada de lo que había sucedido mientras estaba hechizado. Esa sospecha era correcta. Me siento aliviado. Beacrox miró hacia Cale, que estaba acariciando su cabello mojado con una expresión desagradablemente gentil después de golpear su cabeza y dispararle con una bomba de agua como si fuera un bastardo loco. Sin embargo, Beacrox pronto palideció. ¡Kia! Escuchó un chillido terrible. Fue tan fuerte que los tapones para los oídos resultaron inútiles. Bad, sorprendido, volvió la cabeza para ver algo que casi lo hizo chillar también. ¿Qué es eso? La cola de la serpiente que estaba cubierta de escamas rojas. Pudo ver la campana rota en la punta de la cola. Ahí es donde Cale acaba de arrojar su lanza de agua. La mirada del rey mercenario se volvió rápidamente hacia Cale. Cale levantó la cabeza y miró hacia arriba. El chillido venía de arriba. Vio el bosque cubierto de niebla. Cale luego encontró la gran cabeza de serpiente que lo miraba a través de la niebla. Los ojos, que estaban tan rojos como las escamas, parecían listos para devorar a Cale. La serpiente abrió la boca en ese momento. Screech. Bad también se tapó los oídos tapados con las manos. Uf. Él también se puso pálido. Su cuerpo se había acurrucado por sí solo después de escuchar ese fuerte chillido. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy actuando así? No necesitó pensar en eso durante mucho tiempo. Estoy asustado. Sintió miedo por alguna extraña razón después de escuchar ese ruido. Mercenary King Bad no fue el único que se sintió así. Uf, nunca había escuchado este ruido antes. Bobe se acurrucó en su cuerpo mientras temblaba y el mestizo dragón apenas estaba de pie. Onihong volvieron a saltar a los brazos de Beacrox mientras temblaban de miedo. Cale comenzó a fruncir el ceño al ver que esto sucedía. Humano, yo también estoy un poco asustado. Tengo miedo aunque soy un gran y poderoso dragón. Maldición.
Después de escuchar la voz de su menor, Raon, Kale intentó activar un poder antiguo en su cuerpo nuevamente. Estoy asustado. Él también estaba asustado. Kale sintió más miedo mientras el chillido continuaba haciéndose más fuerte sin detenerse. Sin embargo, no podía quedarse quieto. Comillas. Da mucho miedo. No le gustaba esta desconocida sensación de miedo. Es porque es sangre. Escuchó la voz del Super Rock en ese momento. Es porque es la roca sangrienta. Es la tierra donde están enterrados los muertos. Es el arma que mata a los humanos y otros seres vivos. Es normal tener miedo. Super Rock decía que era normal tener miedo. ¿Sabes por qué la gente temía a la antigua estrella blanca? Parte de la razón fue porque la estrella blanca tenía el poder del atributo cielo y porque era fuerte, pero ese poder del atributo tierra usado como arma hace que la gente sienta el miedo instintivo a la muerte. La gente de la antigüedad sintió miedo por la antigua estrella blanca que controlaba este poder y tuvo que someterse. Al igual que todas las cosas muertas regresan a la tierra, las personas sintieron instintivamente miedo por este poder de atributo de la tierra que se había convertido en un arma al enfocarse en el atributo de la tierra que dio la bienvenida a los cuerpos de los muertos. Kale finalmente se dio cuenta de por qué la estrella blanca había estado buscando durante tanto tiempo este poder antiguo atributo de la tierra. Dominación. No había nada mejor que este poder para gobernar con miedo. Entonces, ¿qué debería hacer? Kale comenzó a fruncir el ceño. Kale. Super Rock empezó a hablar de nuevo. ¿Sabes por qué me llevé al débil Nelan Barrow? ¿Sabes por qué me esforcé tanto por mantenerlo con vida? Nelan Barrow, el primer Dragon Slayer y la persona coreana llamada Choi Young-gan. La mente de Kale rápidamente comenzó a moverse después de escuchar de repente sobre él. El Super Rock no lo mencionaría sin motivo. La Super Rock continuó hablando mientras Kale comenzaba a pensar. Lo protegí porque era joven, pero ese punk tenía un poder de fanfarronear inútil. Era un poder perfecto para estafar. Pero ya ves. Kale dejó escapar un grito ahogado. Ese poder que se llama farol también se llama coraje a veces. El aura dominante. El poder que pensó que era perfecto para estafar y engañar. Ese punk siempre estaba fanfarroneando pero tuvo el coraje de resistir el miedo. Y ese coraje se convirtió en un aura. Pudimos luchar contra este miedo cuando estábamos con el aura de ese punk. Kale finalmente entendió por qué Super Rock dijo que no había ninguna posibilidad de que fuera hechizado por la serpiente. Boom, boom, boom. El aura dominante dentro del cuerpo de Kale lo desenrolló lentamente. Comparte tu aura con los demás. Kale comenzó a sonreír. Todos se volvieron para mirar ese momento. Habían sentido un aura fuerte. Sintieron el aura de un Señor Supremo y sintieron como si de repente tuvieran un fuerte pilar de apoyo. El grupo que había temblado ante este miedo desconocido lentamente bajó sus manos que cubrían sus oídos y abrió sus hombros encorvados después de sentir esta aura. Esta fuerte aura emitía una extraña sensación de calidez y coraje en lugar de miedo. Sintieron esta fuerza invisible que parecía decirles que confiaran en ella y la siguieran. Humano, no tengo miedo, pero humano, te ves extremadamente fuerte ahora mismo. Eres tan débil pero pareces confiable. Kale escuchó los comentarios de Raon mientras rodeaba su cuerpo con el aura dominante. Luego levantó la cabeza. SHHH. Kale miró hacia la serpiente que lo estaba mirando y comenzó a hablar. Oye, bastardo serpiente, te voy a matar. Otra lanza de agua se disparó hacia la cola de la serpiente en ese momento. ¡Bang! La lanza de agua se estrelló contra un árbol y explotó. SHHH. La cola de la serpiente que había esquivado la lanza se disparó en el aire antes de bajar de nuevo. ¡Bang! Su gran cuerpo comenzó a moverse hacia Kale con una gran explosión. Bien, sígueme. Eres solo un bastardo serpiente que ni siquiera es tan rojo como Gochujang. El sonido del viento rodeó el cuerpo de Kale y rápidamente se dirigió hacia una dirección. Se dirigía hacia la cima de la montaña Neik. El pico de la montaña estaba cubierto de granito.
Kale escuchó la voz de Choyan detrás de él en ese momento. Kale, Nim. ¿Qué es? No me molestes. Solo puedo obtener el poder antiguo luchando solo contra él. Ni siquiera podía mirar a Choyan mientras corría hacia la cima. Necesitaba llevarse la serpiente a un lugar con la menor cantidad de personas. Kale, que tenía muchas cosas que hacer, comenzó a pensar en los planes para el futuro mientras sus pies se movían rápidamente. Choyan persiguió a Kale y corrió a su lado incluso después de que le dijeran que no lo molestara. Choyan, te dije que tenía que hacerlo por mi cuenta. No se destruirá el saldo de tu plato. ¿Qué? ¿Tú también eres consciente de ello, Kale, Nim? Kale se quedó sin palabras. El plato de Kale se había equilibrado después de apenas lograr reunir los 5 atributos. Sin embargo, Kale estaba planeando obtener otro poder antiguo del atributo tierra en este momento. Kale miró hacia Choyan, que tenía una sonrisa triste en su rostro. Kale, Nim, estás planeando sacrificarte de nuevo. Kale se quedó sin palabras de nuevo. Capítulo 464 es lo que quiero 5. La mirada de Choyan mientras miraba a Kale, que estaba sin palabras, era firme. Parecía decidido o casi obstinado a no temblar sin importar lo que dijera Kale. Tú. Kale, que apenas logró abrir la boca, hizo contacto visual con los ojos rojos de la gran serpiente sobre el hombro de Choyan. Maldición, sígueme por ahora. Kale comenzó a correr hacia la cima de la montaña nuevamente. Choyan siguió justo al lado de Kale. Por favor, no se exceda. Luego recogió a Kale como una pila de heno y comenzó a correr. Oye, ¿qué estás haciendo? Choyan respondió con calma a la voz sorprendida de Kale. Kale, Nim, has estado usando tus poderes antiguos sin ni siquiera poder descansar adecuadamente. Incluso si tomó un descanso breve durante la comida, se volverá a desmayar si sigue esforzándose demasiado. Escuchó la risa de incredulidad de Kale detrás de él, pero Choyan se aferró a Kale aún más fuerte mientras atraía a la serpiente que los perseguía hasta la cima. Luego escuchó la voz de Kale nuevamente. Hey, me voy a enfermar y a vomitar. Solo llévame en tu espalda o algo así. Ay, maldita sea. Siento que la comida que acabo de comer se recuperará. Ah. Choyan jadeó con una expresión idiota en su rostro. El terreno que estaba cubierto de rocas se volvió más accidentado a medida que se dirigían hacia la cima. Kale, que estaba siendo cargado sobre el hombro de Choyan, sintió ganas de vomitar ya que su cabeza estaba casi boca abajo mirando hacia adelante y hacia atrás entre la gran serpiente y el suelo tembloroso. Fue hasta el punto en que Kale había dicho inconscientemente, hey, al primo paterno de su amigo una vez retirado. Un momento por favor. Choyan movió rápidamente a Kale como si estuviera manejando una muñeca y Kale pronto estuvo en la espalda de Choyan. Choyan inmediatamente comenzó a correr hacia la cima nuevamente. Ah, esto es lindo. Kale finalmente se sintió relajado mientras miraba a la serpiente que los perseguía. Screech. La serpiente abrió la boca y chilló, pero Kale, que estaba rodeado por el aura dominante, no se asustó en absoluto. Sin embargo, este bastardo serpiente es súper grande. Estaba abrumado por el tamaño de la serpiente. También se sentía incómodo con Choyan, que lo cargaba para que pudiera trepar pacíficamente a la cima de la montaña. Kale, que no pudo ser grosero con el primo paterno de su amigo una vez retirado, se aclaró la garganta y trató de negociar. Choyan, ¿también leíste la historia del mayor? Mayor. Sí, mayor, eres el primo paterno de Choi Yun-su una vez eliminado, así que no puedo llamar a Choi Yun-gan, que es más mayor que tú, de manera informal. Choyan, que se había quedado sin palabras por una razón diferente, comenzó a hablar de nuevo. Por favor, llámalo Choi Yun-gan. Creo que es mejor no confundirlo. De verdad, entonces haré eso. De todos modos, ¿viste las memorias de Choi Yun-gan? Sí, yo lo oí. Choyan dejó de hablar y rápidamente lo esquivó después de sentir un fuerte poder que venía detrás de él y se dio la vuelta. ¡Bang! La cabeza de la serpiente se estrelló con una fuerte explosión donde Choyan acababa de estar parado. Chomp, chomp.
Choyan notó que las piedras en la cabeza ahora levantada de la serpiente se desmoronaban en pedazos. Había un líquido rojo que caía de la boca de la serpiente mientras se tragaba las rocas desmoronadas. Estaba tan rojo como la sangre. Choyan se dirigió inmediatamente hacia la cima de nuevo sin mirar atrás. Esto es peligroso. Pudo superar la mayor parte del miedo debido al aura de Kale, pero aún sentía una fuente desconocida de miedo proveniente de esa serpiente. Escuchó la voz de Kale en su oído en ese momento. ¿Recuerdas los comentarios de Choi Yun-gan? Es más eficiente si lo hago. Choyan cerró los ojos y los volvió a abrir después de escuchar la palabra eficiente. Recordaba débilmente la información que había sido escrita en coreano dentro de las memorias de Choi Yun-gan. Menor que la batalla final contra la estrella blanca que quería convertirse en un dios. Esa batalla hubiera sido imposible sin el guardián mayor que. Menor que aunque el cielo mira todo desde arriba, el lugar donde todo vive es la tierra. Incluso los pájaros en el cielo terminan durmiendo en sus casas en la tierra. Rayos, lluvia e incluso meteoritos caen en la tierra. Sin embargo, la tierra se mantiene firme sin romperse mayor que. Menor que pudimos derrotar a la estrella blanca después de que el guardián de roca bloqueara todos los ataques del atributo cielo de la estrella blanca mayor que. El guardián de roca, Kale, Nim ha mantenido ese poder. Menor que esta batalla fue extremadamente difícil porque la estrella blanca tenía poderes antiguos atribuidos tanto al cielo como a la tierra. Sin embargo, sí, hipotéticamente hablando, si la estrella blanca no tuviera el poder antiguo del atributo tierra. Si el señor, Super Rock tuviera los dos poderes antiguos del atributo tierra en el mundo. Mayor que. Menor que aunque la tierra no puede derrotar al cielo solo, una batalla más fácil habría sido posible con la ayuda de personas que poseían los otros atributos mayor que. Choi Yun-gan había enfatizado el hecho de que el poder antiguo del atributo tierra era importante muchas veces, lo que dificultaba que Choyan se olvidara de él. Menor que como resultado creo que es más efectivo para una persona con el poder antiguo del atributo tierra luchar contra el cielo. Si esa persona reúne los poderes antiguos del atributo tierra y lucha contra un usuario del atributo cielo en el futuro. Mayor que. Choyan comenzó a pensar. Se imaginó a Kale con ambos poderes ancestrales del atributo de la tierra luchando contra la estrella blanca. Menor que sí, puede sonar cruel, pero. Si sacrificamos a la persona con todos los poderes antiguos del atributo tierra, no se lastimarían menos los demás y el mundo estaría más en paz, haciéndolo más fácil para todos los demás. Mayor que. Choyan escuchó la voz relajada de Kale. Necesitamos movernos de la manera más eficiente. También estuviste de acuerdo conmigo en ese entonces. Choyan inconscientemente comenzó a hablar después de sentir a Kale palmear su hombro como si lo estuviera consolando y haciéndole saber que Kale entendía lo que estaba pensando. Sí, Kale, Nim. Yo lo hice. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, acepté cuando no sabía que sería tan difícil. Comillas. Choyan. Me di cuenta después de usar un poder antiguo yo mismo. Me di cuenta de cuánto dolor y sufrimiento has soportado, Kale, Nim. La niebla se hizo más fina a medida que se dirigían a la cima. Choyan continuó saltando sobre las rocas resistentes mientras corría. Levantó la voz como para dejar salir su frustración mientras se movía en zigzag para esquivar a la serpiente. También me di cuenta de cómo te has guardado todo ese dolor y sufrimiento para ti. Y luego sigues presionando a tu cuerpo cansado para que haga más cosas por el bien del futuro. Qué pesados debieron de sentirse tu mente y tu cuerpo cansados. Estoy diciendo que lo entiendo todo ahora. Kale era más débil que Choyan. Se decía que su plato también era como un vidrio. Pensar en eso hizo que Choyan pensara que era una persona terrible por no pensar en lo difícil que debía ser para Kale hasta hace poco. Debe haber sido muy, muy difícil. Sin embargo, también entendió el deseo de Kale de sacrificarse. Era alguien que había perdido a su familia, vio cómo el mundo se arruinaba y también perdió a todos sus amigos. Cuán preciosos deben ser estos momentos para alguien que lo había perdido todo. Choyan ahora podía notar fácilmente la amistad y la gentileza debajo de la expresión estoica y el tono directo de Kale.
Por eso quería hacerlo esta vez. Aunque no podía cargar el mismo peso que Kale, quería cargar al menos la mitad. Ya no puedo verte sufrir y sentir dolor solo, Kale, Nim. Sé que estoy siendo terco, pero por favor retroceda esta vez. No dices siempre algo como esto, Kale, Nim. Los niños deben dejar las cosas a los adultos. Choyan nunca antes le había hablado de una manera tan intransigente a Kale. Sin embargo, una vez que obtengan este poder antiguo del atributo tierra, comenzarán a prepararse adecuadamente para la batalla final contra la Estrella Blanca. Por eso necesitaba actuar así ahora. Si no hacía esto ahora, no podía imaginar cómo actuaría Kale durante esa batalla más tarde, ni lo que Kale intentaría sacrificar. Soy más un adulto que tú en términos de edad, así que Kale, Nim, los niños como tú deberían dejarlo en manos de adultos como yo. ¿Lo entiendes? Kale escuchó las divagaciones de Choyan antes de compartir sus sinceros sentimientos. No siento mucho dolor. Ah, por favor. Kale se acurrucó ligeramente por el miedo. Se enojó conmigo. Kale estaba un poco abrumado, no sorprendido. Sin embargo, estaba diciendo la verdad. Kale no sentía mucho dolor debido al corazón de la vitalidad. Hubo un par de ocasiones en las que sintió dolor, pero en general, no fue muy doloroso. Tampoco tengo mucho dolor ahora mismo. Y por favor, no intente hacer todo por su cuenta. Por favor. Comillas. No, lo estamos haciendo todos juntos ahora. Por favor, por favor. Kale se calló después de escuchar la voz severa de Choyan. Fue en ese momento. Ustedes dos no deberían discutir. ¿Por qué está interviniendo ahora? La Super Rock de repente actuó muy serio cuando comenzó a hablar con Kale. ¿Sabías sobre esto? ¿Saber de qué? Nosotros, los poderes antiguos, descubrimos una verdad asombrosa. ¿Tienes curiosidad por saber qué es? Kale, Nim, te estás rindiendo, ¿verdad? Sufriré el dolor contigo de ahora en adelante. Ah, ¿por qué ambos actúan así? Sucedió cuando Kale estaba a punto de fruncir el ceño. Tú y la Estrella Blanca tenéis poderes completamente opuestos. Kale, Nim, por favor no vayas con un mientras finges ignorancia. No me dejaré engañar. Kale ignoró a Choyan por ahora. Luego se centró en lo que decía la Super Rock. El fuego del desastre natural de la Estrella Blanca y tu fuego de la purificación. Aunque el tacaño se llamaba fuego de la destrucción, su atributo era la purificación. El agua comiendo el cielo es una lanza. Luego está la pared de agua de la Estrella Blanca. Es el escudo. Tu sonido del viento es tormenta y movimiento, mientras que el de la Estrella Blanca es un muro de viento. Todavía no se acerca de su poder antiguo del atributo madera. Como mencionó Super Rock, aún no sabían sobre el poder antiguo del atributo madera, pero por alguna extraña razón, todos los demás atributos eran opuestos. Finalmente, la roca que intenta defender y la roca empapada de sangre. La Super Rock continuó hablando tranquilamente. Tienes miedo de que tu equilibrio se destruya al agregar otro poder antiguo del atributo tierra, ¿verdad? Tu amigo también parece estar preocupado por ti. Probablemente tenga miedo de que su equilibrio se destruya al agregar otro poder antiguo del atributo tierra, ¿verdad? Su calma tenía una calidez como si lo entendiera todo. Nosotros también nos preocupamos por ti. Por supuesto, sabemos que no sufriste tanto como ese tipo de allí parece pensar. Sin embargo, queremos que no sienta ningún dolor en absoluto. De todos modos, se nos ocurrió una solución para ti. Una solución. La Super Rock comenzó a hablar con severidad cuando los ojos de Kale se abrieron como platos. Cógelos todos. Escuché correctamente. Una vez que la Estrella Blanca esté muerta, toma todos sus poderes antiguos también. Depende de ti si tomas el atributo cielo como poder antiguo o no, pero si tomas los otros poderes antiguos de otros atributos, ¿no estaría tu cuerpo nuevamente en equilibrio entonces? Su cuerpo estaría equilibrado ya que tendría 2 de cada atributo. Haces todo y te conviertes en el más fuerte. Entonces la Estrella Blanca se iría y tú serías fuerte. Nadie podría tocarte incluso si vivieras tu vida lo más basura posible. ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de...? Kale casi soltó sus pensamientos en voz alta pero los contuvo.
Yem, por supuesto, pensamos en cómo sentirás dolor porque tu cuerpo no estará en equilibrio hasta que obtengas esos poderes. Pero no lo has olvidado, ¿verdad? La Super Rock sonaba lleno de orgullo. Me tienes a mí y al corazón de la vitalidad. Hubo un momento en que el adoquín gigante aterrador había fortalecido el cuerpo de Kale durante 3 días por temor a que su plato se rompiera. La capacidad de restauración del corazón de la vitalidad también había ayudado a Kale a sobrevivir. Y reprimiré mi fuerza, puede considerarlo casi como sellado. Puedo hacer mucho por ti. Además, si la Super Rock suprime su fuerza hasta el punto de sellarse a sí mismo, el nuevo poder antiguo del atributo tierra que ingrese al cuerpo de Kale no debería ser una gran carga. Tómalo todo y haz lo que quieras. Ja 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 ja. Kale comenzó a pensar mientras escuchaba la risa renovada de la Super Rock. Es una buena idea. Fue una muy buena idea. Decirle que se llevara todo fue una sugerencia a gran escala que hizo que Kale, que no se preocupaba por el poder ni la fama y solo se preocupaba por el dinero para vivir su vida más holgada, comenzara a emocionarse. Estos raros punks de los que no esperaba nada le habían dado una gran idea por primera vez. Sin embargo, ¿qué piensas? Comillas. Kale, Nim. Super Rock y Choyan, que estaban esperando la respuesta de Kale, finalmente lo escucharon hablar. Yo también tengo un método. Disculpa. No, estoy diciendo que hay una manera de obtener ese poder sin romper mi equilibrio y sin sentir dolor. Tap. Choyan, que había llegado a la cima en algún momento, tenía una expresión en blanco en su rostro. No entendió lo que Kale estaba tratando de decir. ¿Existe realmente tal método? Kale susurró en voz baja en ese momento. Choyan, recuerdas al líder del equipo Lee Soo-hyuk, ¿verdad? Algo pasó por la mente de Choyan en ese momento. Obtuve una de las habilidades del líder del equipo. ¿Cuál crees que tengo? Kale continuó hablando con Choyan, quien solo podía hacer ese ruido en este momento. Bájame. Choyan inmediatamente bajó a Kale. Kale se paró en el suelo y miró a su alrededor. Podía ver la montaña cubierta de niebla así como el paisaje distante. Screech. Luego giró la cabeza para mirar a la serpiente que lo perseguía. Los ojos de la gran serpiente miraban a Kale como si quisiera despedazarlo, y Kale comenzó a hablar tranquilamente mientras lo miraba. Soy alguien que prefiere no sentir dolor si es posible. Realmente era ese tipo de persona. Kale no planeaba usar ningún poder antiguo a partir de ahora. Se desabrochó el botón superior y los botones de las mangas. Kale en voz baja comenzó a murmurar para sí mismo mientras pensaba en el líder del equipo Lee Soo-hyuk. Líder del equipo, ¿sabías que haría esto? No. Líder del equipo Lee Soo-hyuk. Un individuo fuerte que era conocido por sus múltiples habilidades. Tenía una característica llamada // y otra característica incompatible. Era algo que no le sentaba bien a alguien como el que siempre llevaba una espada. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, había usado una sola palabra para describir ese poder. Abrazo. Ya sea un elemento tangible o un poder intangible, esta habilidad le permitió almacenar cualquier cosa en una ubicación determinada. Era completamente diferente a su habilidad de cortar, que cortaba cosas. Está bien, ven a mí. Kale abrió los brazos y le dio la bienvenida a la serpiente roja. Kim Rok-soo y Lee Soo-hyuk. Los dos de sus poderes que coexistían en el cuerpo de Kale comenzaron a moverse.